Resuelve los siguientes triángulos rectángulos y calcula sus áreas. Y tengo tres casos. Este triángulo no es rectángulo, lo he querido escribir aquí para recordaros que las letras, cuando escribimos el vértice o ángulo A, el lado opuesto a este ángulo lo llamo igual, A minúscula. Igual con la B, B, C, C. Si no, no se entiende lo que aquí pone. Como habla de triángulos rectángulos, podemos aplicar el teorema de Pitágoras y las definiciones de seno, coseno, tangente, porque son triángulos rectángulos. Pero también podemos utilizar el teorema de los senos y el teorema del coseno, como estamos haciendo en ejercicios anteriores. Llegaríamos al mismo resultado. Apartado A. Como tenéis costumbre de dibujar los triángulos rectángulos, en fin, aquí en la base, o bien a la derecha o bien a la izquierda, lo hago así. Pongo entonces aquí la A, eso sí, porque me dicen que es la A de 90 grados. Las demás letras me da igual dónde ponerlas, pues lo pongo así. Me dan entonces el lado B, que es 15 centímetros, y el lado A, 20, que es la hipotenusa ahora. Me falta la C pequeña. Cuando dice resuelve los siguientes triángulos, quiere decir que halles lo que falta, los lados y ángulos que faltan. También me piden el área. Bien, pues lo que me falta es esta C, el ángulo B y el ángulo C. Como conozco dos lados y me falta uno, podría aplicar el teorema de Pitágoras. Insisto, porque es rectángulo. 20 al cuadrado es igual a C al cuadrado más 15 al cuadrado. De aquí despejamos la C, es decir, uno de los catetos. La C es la raíz cuadrada de 175, positiva, claro. Aproximadamente 13,23 centímetros. Pero hay que hallar también los ángulos. ¿Cómo hallar el ángulo B, por ejemplo? Ya conozco todos los lados. Podría utilizar cualquier razón trigonométrica, seno, coseno y tangente. Voy a utilizar el seno de B, porque el seno de B relaciona dos lados que conozco, cateto opuesto, partido hipotenusa. Divido entre 5 y es 3 cuartos, 0,75. B entonces es el ángulo que se escribe arco cuyo seno es 3 cuartos, 0,75. Os recuerdo que la calculadora os da un ángulo, el primer cuadrante en este caso, y hay otro ángulo que tiene el mismo seno, solo que evidentemente el ángulo es del primer cuadrante, siempre va a ser así, en un triángulo rectángulo, ya que los dos ángulos son agudos, que no conozco, este es de 90. Así que la calculadora me va a dar siempre el ángulo correcto. Aquí tengo una calculadora científica, ya sabéis, si queréis hallar el seno de un ángulo, pulsáis seno y luego el ángulo, por ejemplo 30 grados, tienes un medio, ¿verdad? Pero si quieres hallar el ángulo cuyo seno es un número determinado, por ejemplo 2, ¿qué me va a dar? Error, evidentemente, porque los senos siempre están entre -1 y 1. Ángulo cuyo seno es 3 cuartos. Bueno, pues aquí está 48,5907. Si pulsamos esta tecla lo tenemos en grados, minutos y segundos. Ya tenemos un ángulo. Me falta el C, dos formas de hallar el C. Piensa que como ya tenemos dos ángulos, me falta el tercero. Este es 90 grados. C será el complementario de 48 grados y pico. Bien, si alguien no lo ve, o luego poco a poco piensa que un triángulo, la suma de los ángulos es 180, le restamos el 90, claro, esto suma a 90 grados, por eso a 90 grados le resto B. Supongo que sabéis hacer estas operaciones con la calculadora, y el resultado es 41 grados, 24 minutos, 35 segundos. También podríamos haber hallado C de otra manera, casi se termina antes, y es que el ángulo C, este, es el ángulo cuyo coseno es 15 partido de 20. Claro, cateto contiguo partido hipotenusa. Igual que antes, vamos. Pero ya directamente lo escribo. Podéis comprobar cómo os da exactamente el mismo número, evidentemente. Me piden también el área. Bien, muy fácil. Base por altura partido 2, lo voy a hallar así. Y elijo de base el lado C, claro, porque la altura entonces es 15, el otro cateto. La base es raíz cuadrada de 175, aproximadamente ese número, por la altura que es 15 partido de 2.
Operamos y aproximadamente nos da 99,22 centímetros cuadrados. En otros ejercicios, para hallar el área de un triángulo, utilicé la fórmula de Herón, que no demostré. Voy a aplicarla aquí también y ver que me da la misma área. La fórmula nos dice que el área de un triángulo es igual a la raíz cuadrada de la semisuma de los lados, ahora después diré qué es eso, por esa semisuma menos A, por la semisuma menos B, por la semisuma menos C. Lo he utilizado en ejercicios anteriores muchísimo. La semisuma es la suma de los tres lados partido de 2. Bien, pues voy a comprobar que me da el mismo resultado para este ejemplo. Primero tenemos que hallar la semisuma. 20 más 15 más la C partido de 2. Aproximadamente 24,114. Vamos a redondear hasta el tercer decimal. Bien, pues ahora vamos a hacer estas operaciones. Desde luego son muchos más cálculos que aquí, ya lo comprendo. Pero si el triángulo no es rectángulo y conozco los tres lados, esta fórmula es muy útil. Coge la calculadora y veréis cómo os da 99, bueno, no 22, hay error de redondeo, pero prácticamente el mismo número. Deciros también que el teorema de los senos o el teorema de coseno aquí también podía haberlo aplicado. Por ejemplo, quiero hallar el ángulo B. Teorema de los senos. Me dice que 20 entre el seno de 90, que es 1, es igual a 15 partido el seno de B. Si despejáis aquí seno de B, como seno de 90 es 1, pues os queda 15 partido de 20, que es lo que aquí escribí. ¿De acuerdo? Cuando el triángulo es rectángulo, no hacemos uso de los teoremas porque se puede hacer de otra manera no más sencilla, prácticamente igual. Es aplicar la definición de seno, coseno, tangente y recordar también el teorema de Pitágoras. Apartado B. El ángulo recto ahora es B mayúscula. Voy a dibujarlo igual que antes. Todo es igual aunque estén mal dibujados. Ahora bien, el ángulo recto sí lo dibujo bien. Y ahora es B. Me dan C. No sé, este o este da igual. Antes llamé este C, pues ahora también. Este ángulo es conocido, es 25 grados. Y me dan el lado B. Es decir, me dan la hipotenusa, mide 10 centímetros. Tenemos que hallar este ángulo de vértice A, por tanto tenemos que hallar también el cateto A, el cateto C. Teorema de los senos, cosenos, pero no hace falta. Podemos aplicar estos resultados, estas definiciones y este teorema para triángulos rectángulos. Empezaré hallando el ángulo A, ya que es muy fácil. Tenemos el ángulo de 90 grados, 25, este es lo que falta hasta 180. A es el complementario de 25. A es 65 grados. ¿Cómo llamamos la A y la C? Bueno, si utilizo este ángulo, me gusta utilizar siempre los ángulos que me dan y no lo que yo calculo. Si empiezo hallando la A, me interesa utilizar la razón trigonométrica coseno de 25 grados, en este caso. ¿Por qué? Porque relaciona el cateto contiguo, que es la A, mi incógnita, con la hipotenusa, que es lo que me dan. La A es 10 por el coseno de 25, 9,06 aproximadamente. Doy cuenta que esta vez la unidad está en metros, así que 9,06 metros. Claro, cercano a 10, ya que este ángulo es pequeño y este es grande. Este cateto es mucho más grande que este, es decir, está muy mal dibujado. Me falta el lado C, y si quiero utilizar el ángulo 25 grados, pues tengo que hablar de la razón trigonométrica seno. Seno de 25 grados es cateto opuesto partido hipotenusa. Es decir, C partido de 10. C es 10 por seno de 25, que es 4,23 metros. Ya está resuelto. Si tuviera que dibujar ahora el triángulo bien, este ángulo es de 65, el ángulo así. El ángulo recto está aquí, 10, 9 y pico, 4 y pico. Los ángulos 65 y 35. No tenía esta forma, tenía esta. Hallemos el área, utilizo lo de base por altura partido 2, la base es C, la base es ese 4,23 aproximadamente, por la altura, que es la A, 9,06, partido de 2, 19,16.
y esto van a ser metros cuadrados. Podríamos, en lugar de utilizar la A, utilizar la S de superficie para no confundir la A del ángulo A. Apartado C minúscula. El triángulo, como siempre, lo dibujo rectángulo, pero probablemente mal dibujado. El ángulo recto ahora es el C. Me dan los lados B y A. Pues voy a llamar a este ángulo el ángulo A. A este no lo voy a llamar C como antes, lo voy a llamar B, porque el ángulo recto está aquí en C. Tengo el lado B, que es este, es 10, y el lado A, 18. Es decir, me dan dos catetos, desconozco la hipotenusa, tengo que hallar la hipotenusa y dos ángulos, A y B. Conociendo dos lados de un triángulo rectángulo, uno siempre piensa primero en el teorema de Pitágoras, para hallar en este caso la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La raíz cuadrada de 424, aproximadamente 20,59 centímetros. Pasemos a hallar los ángulos. Por ejemplo, el ángulo A. ¿Qué razón trigonométrica relaciona los catetos? La tangente, ¿no? Puedo decir que la tangente del ángulo A es cateto opuesto, 18, partido cateto contiguo, 10. Un número mayor de 1. Por tanto, el ángulo será mayor de 45, ¿no? A es el ángulo cuya tangente es 1,8. Ya sabéis, hay dos ángulos cuya tangente es este número. Uno estará en el primer cuadrante y el otro en el tercer cuadrante. Tercer cuadrante, mayor de 180. No tiene sentido aquí, claro. El ángulo A es agudo, es del primer cuadrante. Cogemos la calculadora y esta vez no lo voy a hacer, os digo el resultado ya, es como lo hice aquí, antes sí con la calculadora. Ángulo cuya tangente es 1,8, nos da 60 grados, 56 minutos, 36 segundos. Me equivoqué aquí, son 43 segundos, rectificamos. Para hallar el ángulo B en dos formas. La más sencilla es darse cuenta que ya tengo el ángulo A, este ángulo es de 90, por tanto como la suma es 180 grados, B es el complementario del ángulo A, es decir, a 90 grados le restamos 60 grados, 56 minutos, 43 segundos. El ángulo B es 29 grados, 3 minutos, 17 segundos. Podríais haber llegado a este resultado también haciendo algo parecido aquí. ¿Qué vale la tangente de B? El triángulo rectángulo, estos son los catetos, cateto opuesto partido cateto contiguo, 10 18avos. Si cogéis la calculadora y halláis el ángulo cuya tangente es 10 18avos, tenéis que obtener el mismo ángulo que antes, incluso tardáis menos en encontrarlo. Este es el ángulo B. Hallemos por último la superficie del triángulo. Voy a utilizar base por altura partido de 2. Podría utilizar cualquier base, esta o esta. Claro que esta tendría que hallar la altura, que se puede hallar, buen ejercicio, pero no. Evidentemente yo cojo cualquier base. Me interesa coger esta o esta, me da igual. La altura, si cojo la base 10, por altura es 18. 180 entre 2 es 90. Las unidades son centímetros, por tanto centímetros cuadrados. El triángulo está muy mal dibujado, como veis. Si esto es 10, esto no puede ser 18. El triángulo más bien era así. 10, 18, casi el doble. Ángulo recto está aquí. Hipotenusa 20 y pico. Evidentemente este ángulo es mayor que este. Por último, haceros ver una cosa. Cuando hallamos la hipotenusa con ayuda del teorema de Pitágoras, pues lo hicimos bien y es como hay que hacerse. Pero observa cómo aplicar el teorema del coseno es lo mismo que aplicar el teorema de Pitágoras considerando este ángulo, ¿no? Este ángulo de 90 grados. Según el teorema del coseno es lado al cuadrado, en este caso c al cuadrado, igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos el doble del producto de esos lados que he dicho antes, 18 por 10, por el coseno de, si he cogido este lado, de C, en este caso, de 90 grados. Exactamente estoy utilizando esta fórmula. ¿Qué vale el coseno de 90 grados? 0, ¿verdad?
De ahí que tenga c al cuadrado igual a 18 al cuadrado más 10 al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos, lo mismo que hemos hecho aquí. Digamos que el teorema del coseno es como generalizar el teorema de Pitágoras ahora ya para cualquier triángulo, no solamente rectángulos. Y el teorema de los senos es como ampliar también estas tres definiciones en triángulos rectángulos ahora ya para cualquier triángulo. El ejercicio está resuelto. Tenéis más ejercicios de trigonometría a nivel de primero de bachillerato en un enlace que hay en la descripción del vídeo. Y es que los vídeos los subo a YouTube, pero luego los ordeno en aprendermatematiccas.org. Ahí podéis leer el enunciado antes de ver el vídeo y está ordenado por cursos y temas. Así será fácil encontrar algún vídeo que os interese. En YouTube, en cambio, está todo desordenado.